Amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles como siempre en esta nueva etapa del podcast, tu espacio el podcast 2.1. Quiero aclarar antes que nada que, bueno, los temas tratados o a tratar en esta parte del podcast, pues no son propiedad de nadie, son temas libres, son temas que están ahí para todos y uno decide si habla o no habla de ellos y de la manera en que los toca. Las declaraciones y las opiniones vertidas en este tipo de espacios pues solamente son responsables de todos los que las emitimos. Aquí no hay temas específicos, aquí no hay temas que sean propiedad de nadie, al contrario, queremos hacer un pequeño debate de ideas, una lluvia de opiniones para enriquecer ese mismo tema. Y hoy empezamos como siempre con un gran invitado, está un gran amigo, está Augusto Oliveira desde Caracas, Venezuela, porque vamos a hablar de un tema muy importante que creo que lo debemos de tratar. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda, que reta, pero que también te abre la puerta a un futuro sin límites, al crecimiento al infinito. Y escucha bien, crecer no es opcional. Si no creces, pues mueres. Si no evolucionas, te quedas atrás. Si no te atreves a romper tus propios límites, te condenas a una vida mediocre. Aquí no se trata de motivación barata, se trata de confrontar tu realidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué tanto puedes incomodarte para convertirte en esa mejor versión de tu negocio, para tu equipo, que tu vida necesita? Hoy vamos a mostrarte cómo pensar, actuar y liderar con una mentalidad de crecimiento, porque este episodio vamos a hablar un poco de todo esto. Crecimiento al infinito. La mentalidad de crecer no tiene límite, no tiene techo. Se lo pones tú. Mi querido amigo Augusto Oliveira, muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre y gracias por tu tiempo. Buen día, estimado Enrique, desde aquí de Caracas, Venezuela. Te envío un gran saludo y en primer lugar agradecerte con mucha sinceridad por haber puesto en esa lista de actividades este tema del crecimiento al infinito. La verdad que cuando me lo planteaste dije, caramba, vale, no te imaginas lo agradecido que me siento porque es una filosofía de vida que si te soy sincero, no es que la tengo hace 30, 40 años, aunque indirectamente sí, me he puesto a observar el crecimiento, ¿verdad? Cómo ha sido mi evolución y al final lo que tenemos hoy o lo que planteamos hoy viene de hechos que han pasado. Y en estos últimos años llegó un día que se me vino primero a la mente la Escuela Internacional de Auge y Crecimiento. Y si te das cuenta, auge empieza con las tres primeras letras de mi nombre, Sí, señor. auge. Y le quise complementar con crecimiento, auge y crecimiento. Siempre veo el auge en positivo. Y después hubo como un enamoramiento con esa figura mágica del infinito y empecé a ahondar y a buscar conceptos. Y decía y digo siempre, en constante y permanente crecimiento al infinito. Y de repente me consigo un libro que lo puedo enseñar por aquí de Jorge Ah, Bucay, bien. El camino de la espiritualidad, y al final dice llegar a la cima y seguir subiendo. Y wow, era como dice la guinda, ¿no? Y aparte de eso, como te decía anteriormente, desde el año 99 desde que hice el programa de gerencia con Stephen Covey, eso de dejar un legado creo que tiene que ver también con el crecimiento al infinito. Entonces, sumando varias cositas, llegué a lograr a ahondar un poco en este tema de esta filosofía, incluso un programa académico que se llama Formación Crece, porque al final todas las personas tienen un nivel de crecimiento. Unos que son aprendices, que están comenzando, hay otros que quizás tienen una parte ya superada. El tema de las relaciones interpersonales, cómo trabajamos en equipo, hasta llegar a un momento en que el avión como que se dispara y uno no se detiene, uno sigue creciendo y no hay, como tú dijiste, no hay techo. Hay personas que en algún momento pudieran pensar que el infinito, oye, ¿cómo poder medir el infinito? Porque la vida como tal, bueno, tiene oye,
y un después. Ujú. Así como en estos días decían, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O si no, también quizás influenciado por algo que me sucedió. Yo creo que ese algo fue lo que me tocó la fibra. Claro. Y es una anécdota que te la voy a contar rapidito. Y ya con eso, para que arranques y veas el por qué o el para qué. Estaba yo en la ciudad de Bogotá, un día domingo, y llegó una pareja de estas personas cristianas, pues con su Biblia. Y yo, mira, muy respetuoso de las religiones, el hombre me tocó la puerta, yo le abrí una ventanita que teníamos para ver quién era la persona que estaba. El señor venía con su esposa, me planteó la posibilidad de que me leyeran una estrofa de la Biblia. Yo, claro que sí, vale, con mucho gusto. Él me la leyó, la compartió conmigo, estuvimos conversando un rato, nos presentamos. Y después el amigo, un poquito mayor que yo, me dice, oye, don Augusto, yo le quisiera hacer una pregunta. Y me hace esta pregunta, ¿dónde cree usted que vamos después de la muerte? Y te digo, Enrique, se lo dije de una forma tan, pero tan impactante en el sentido de que no quepa duda. Esa me la sé yo. Esa pregunta está muy fácil, le dije. No, fue en automático. Le dije, no, vale, esa pregunta la veo muy fácil. Ujú. Sinceramente la veo muy fácil. Este, pero te la voy a contestar, pero con una condición, le dije. Que tú también me vas a contestar una. Y una por una no es trampa, ¿cierto? No, no, claro que sí, con mucho gusto. Buenísimo, buenísimo, le dije. Entonces le dije, yo te voy a contestar esa pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pero tú primero me vas a contestar de dónde venimos. Si tú me contestas de dónde venimos, yo te contesto hacia dónde vamos. Enrique parecía magia. El hombre muy educadamente cerró su Biblia, se acercó a mí, se despidió y se fue. No me dijo nada, ni me respondió. Y después yo lo que hacía era observarlo y yo me reía internamente y yo decía, a ver, hay que ver, ¿no? ¿Qué pregunta, ¿no? Si todavía no conozco a nadie, yo no conozco a nadie, no sé tú, Enrique, yo no conozco a nadie que se haya ido y que haya regresado para decirme para dónde fue. No, No conozco ninguna persona que se haya ido y mira, Gusto, la cosa es buena, la cosa es una sola fiesta, ¿oíste? La cosa es, o sea, como quien dice, apresúrate, apresúrate claro. porque esto es un solo bochinche. Entonces yo me reía y empecé entonces a especular sobre ese infinito, sobre ese más allá, ¿qué hay después de eso? Y me llega el libro de Bucay que te mostré. Él habla de un nivel de espiritualidad más profunda. Y al final, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Bueno, mira, cuando me hacen esa pregunta, yo le digo, bueno, hay dos opciones. La primera, que se acabe todo. La primera, que se acabe todo y que, bueno, así como en polvo, como es, de polvo te creaste en polvo y se acabó. Y no sientes absolutamente nada. Pero hay una segunda opción. La segunda opción puede ser llegar a ese otro nivel, donde quizás y solo quizás, como dice Bucay, te estén esperando. Y en función de lo que hayas hecho en esta vida, tengas o no tengas un nivel de preparación para llegar a esa otra. De manera que es un tema que es muy fuerte. Ahora, para no entrar en detalle ni tampoco hacerlo pesado entre la gente, porque cada quien tiene un criterio diferente, no importa que sea, como dije, que te vas y se acabó. Lo importante es qué dejas en esta vida. Ujú. Al final, y tú eres autor de un libro, tuve la oportunidad de leer tu libro y de incluso hacer comentarios de él en LinkedIn, y tú sabes lo que se trata, porque no lo escribiste por una cuestión de ego, sino porque te nació hacerlo, y siempre será recordado por eso. Y estoy seguro que vendrán muchos otros libros. Y entonces lo bonito es que termina siendo inmortal, Enrique. Oye, Enrique Acevedo, el famoso autor del Yo, cónchale, no, hermano. Entonces no hay duda que nosotros, aún sin estar en este plano terrenal, que no te quepa la menor duda y no le quepa la menor duda a tus seguidores y televidentes, que nosotros, al dejar un legado, siempre mantenemos ese crecimiento. Llegamos a lo que dicen por ahí la inmortalidad. Llegamos a ser inmortales. Fíjate, estos sabios filósofos. Yo estuve haciendo
una averiguación por allí para ver si alguien ha hablado de este tema, el crecimiento al infinito. Y te Ujú, digo, en todas las partes que he consultado me dicen, no, usted es el autor de eso, no hay otra persona. Y me habla de otras personas que han hablado del infinito, sí, como no, eh, pero no de la forma como yo lo he tratado. Entonces, qué chévere es que uno tenga la oportunidad de regalar esa filosofía, como yo le llamo, y que se pueda entonces transmitir a la gente esa manera de yo ver el crecimiento al infinito, ujú, llegar a la cima y seguir subiendo. Y fíjate, te puedo hablar rápidamente. El telos aristotélico, el self-actualization de Maslow. Mira que Maslow siempre lo hemos visto, la pirámide de Maslow. Y él habla de autorización y hay gente que habla de autoactualización. Hay que estar actualizándose a cada momento. El ser en el mundo de Heidegger y el camino del Tao. Wow. Y lo del Tao a mí me genera mucha curiosidad. El Tao con su criterio y el yin y el yang, que siempre lo tenemos incorporado. Entonces hay una serie de factores involucrados, de conocimiento académico, espirituales, y todo tiene que ver con el crecimiento al infinito. De manera que, y forma parte de mi misión de vida, seguir creciendo, ayudar a otros a seguir creciendo también, porque de qué vale que yo crezca y lo demás se estanque, ¿no? Yo quiero que todos estemos creciendo, llegar a la cima y seguir subiendo y dejar un legado espectacular para las futuras generaciones. Eso, en esencia, es la filosofía del crecimiento al infinito, estimado Enrique. Y de nuevo, gracias por esa apertura. Eres la primera persona que me invita a hablar sobre este tema y wow, de verdad que te lo agradezco, hermano, porque yo me siento muy identificado. Hay personas que ya me dicen, ya me reconocen. Mira, él es Augusto, el del crecimiento al infinito. Y bueno, qué bueno porque lo manejo con mis propias palabras y me identifico plenamente con ello. Es que al escuchar esa frase, crecimiento al infinito, podría ser algo que pudiese sonar un poquito utópico, ¿sí? Para algunos. Porque hay gente que no cree en este tipo de cosas y bueno, lo toma como temas muy románticos, vende humo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos y entendemos lo que tú quieres transmitir con crecimiento al infinito, eh, nos debe de mover mucho, eh, creo yo, el que no tenemos mucho tiempo para ello. O sea, a veces estamos pensando que los días pueden pasar y no pasa nada. Al fin voy a tener tiempo para hacerlo. Y pues no sabemos si mañana vayamos a estar aquí, esa es la situación. Vivimos una batalla contra el tiempo, contra, bueno, no contra, porque no nos podemos pelear con él, pero pues estamos en manos de un ser supremo, llámenle, pónganle el nombre que quieran, y él decide, ¿sí? Entonces nuestra misión aquí es hacer lo que nos corresponde, ¿sí? ¿Qué debemos, vamos, cuáles son los puntos básicos o más importantes de crecer al infinito, de crecimiento al infinito? Así de manera muy breve, para que lo vayamos entendiendo. Hablaste que era un programa, hablaste que era algo que tú has ido cocinando a lo largo de estos meses, años. Eh, pero ¿por qué una persona tendría que voltear a ver crecimiento al infinito para poder empezar a cambiar un poco su perspectiva de vida y mejorarlo? En primer lugar, que quede claro, creo que eso es muy importante destacar, y esa es parte del aprendizaje, que no veamos el crecimiento al infinito como un destino, porque al final, como tú ves bien, el infinito, y me encantó mucho ese nombre de mito o realidad. Porque es como tú dices, habrá gente que pensará que es infinito nada, si la gente se muere y se acabó todo. Bueno, no se acabó y puedo demostrártelo.
y en este primer comentario que te hice, creo que algunas cositas por allí dejé en aportación para ver que la cuestión no es solamente en este plano terrenal, sino después que nos vamos, seguir creciendo. Fíjate, yo lo veo de esta manera, como una forma de vida. O sea, si nosotros mantenemos una cultura, una mentalidad de crecimiento permanente, estaremos siempre creciendo. Y el techo, vuelvo y repito, no te lo da nadie porque al final nos iremos de este plano, pero estaremos en un plano donde otras personas hablarán de nosotros, con las obras que hemos dejado. Y fíjate que hay hasta un elemento religioso. Chico, parece mentira que como tú dices, lo del ser supremo, Dios como tú le quieres llamar, tiene un gran valor y una enseñanza. No es casualidad, no es casualidad, Enrique. Hay un canal que se llama TV Familia. Yo nunca lo Ujú. veo. Bueno, yo nunca lo veía. Y estando en casa de mi hermana, ella activó la suscripción nuevamente a DirecTV. Y el canal de ella es TV Familia, pero ella lo ve por los sacerdotes, porque ella es muy católica, y la misa, y la coronilla de la misericordia, todo eso, mira, lo avalo, es muy bello. La Virgen, el tema de la Virgen, a mí, por ejemplo, no tengo ningún problema en mostrarte, y lo tengo aquí a la mano, una estampa de una Virgen bella y hermosa que se llama La Milagrosa. ¿Y sabes lo que más me impacta de esta Virgen? Que tiene a la culebra pisada con los pies. No hay Wow. manera, esa culebra la tiene pisada. Entonces esa es la madre protectora. Entonces, fíjate todos esos elementos que vamos allí sumando. Fíjate allá en México, yo cuando estaba pensando en este programa que estamos haciendo hoy, yo me imaginaba que ustedes en México le dan un valor bien interesante e importante al tema de los difuntos. Es más, Sí, corrígeme por favor, para ustedes no es un pesar, es una celebración. sí, Eso es lo que yo he observado. No sé, corrígeme, no por es favor, correcto. y aporta ahí un poquito de idea para que veas cómo desde México, de una u otra forma, también trabajamos con el crecimiento al infinito. Es correcto. El 1 y 2 de noviembre es una festividad, incluso en algunos municipios, algunos poblados de ciertos estados, es una festividad, vamos, es un día festivo. La gente no trabaja, la gente eh, va y festeja a sus muertos, ¿sí? Exacto, El día exacto. 1 se lo dedican a los difuntos menores de edad, a los niños, y el día 2 a los fieles difuntos, que le llaman. Se suelen poner altares en las casas, altares que son homenajes, con fotografías, obviamente, del familiar o del amigo, y se le suele poner cosas que le gusten, un refresco, una cerveza, un platillo, unos cigarros, ¿sí? Porque cuenta la leyenda que en la madrugada, en la noche, el alma de esa persona llega al altar y pues honra de alguna manera ese homenaje que le están haciendo, ¿no? Dicen que somos el único país que se ríe de la muerte, ¿sí? ¿No? Eh, Y que le dan sentido a la muerte, así es, que esos difuntos, que son tan especiales para nosotros, se hacen inmortales e inolvidables. así es, así Yo es, creo que, no recuerdo bien, pero creo que sí. eh, así Voy a hablar es. por mí. Mi padre y mi madre fallecieron. Ujú. Mi madre en el 2012 y mi padre en el 2018. Pero yo te digo una cosa, Enrique. Aquí donde yo estoy contigo, tengo a mi mamá detrás de mí, ¿oíste? Claro, 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 no, Y no, no, claro, y la siento permanentemente, mira, pasándome la mano así por la cabeza. Y entonces no hay duda que esa persona, esa es mi madre. Ella es una de las personas que más influencia han tenido en mi vida. Su manera de ser, el cariño, el aprecio, el amor. Yo siempre digo que mujeres, pueden haber muchas mujeres que te amen. A lo mejor no tenemos ninguna, pero la madre sí es, hermano. Esa sí es verdad que te amó, porque sí. Porque el amor de una madre, mi mamá decía, madre es madre. Y amor de la madre es infinito. sí, Entonces, no hay duda
y que también nosotros podamos llevar a la práctica, y hago la referencia con México, porque de una u otra forma los niños también empiezan a revisar contexto a esas personas que se fueron delante de nosotros, pero que dejaron algo para que nosotros lo estemos honrando. Sí, Y empiezan a venir preguntas, y cómo era él, y qué hacía, qué no hacía. Y cuando vas a ver, esa persona, sin estar presente físicamente, sigue estando viva en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces no hay duda, hermano, de que el crecimiento al infinito, para mí, ya no es un mito, es toda una realidad. Es toda una realidad, y a la evidencia, y qué bueno porque tú que eres mexicano, lo acabas de verificar y comprobar. claro. Es un sentimiento, hermano, y serán inolvidables, pero eternamente, como la canción Amor Eterno, eternamente. Así No hay es, duda. así es. ¿Cómo luchar en este mundo actual, mi querido Augusto, que vivimos? Estamos en medio de conflictos, de guerras, de dimes y diretes, de enemistades, de muchas cosas negativas que no nos suman y que no nos ayudan a ese crecimiento del cual tú estás hablando. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Digo, te lo pregunto a ti porque aparte de que eres el experto y el autor de todo esto, tú estás en un escenario muy peculiar en este momento, donde la gente, creo yo, es mi percepción, hablo en particular, si nosotros en cualquier otra parte del planeta tenemos que ir contra corriente todos los días, ustedes creo que tienen esa piel más gruesa para poder hacerlo todos los días y poder tener muchas limitaciones que en este momento a lo mejor nosotros acá en esta parte del continente no tenemos aún, porque pareciera que vamos a tener ciertas similitudes, esperemos que no, pero ¿cómo le hacemos para poder todos los días dar gracias por un día más y decir, hoy voy a ser mejor que ayer? Mira, hace como media hora pasó un colega con esos trabajitos que siempre nos llegan, aquí le decimos matatigre, pues. Siempre hay alguien que quiere que le hagamos un informe. Yo soy contador público, y entonces, bueno, por los años que estuve ejerciendo, siempre tengo personas que me buscan y hacen que yo les firme esos informes. Y entonces analizamos, este amigo mío y yo, colega, contador colega, del precio del dólar. Uh -huh. Yo no sé en México, pero voy a hablarte de Venezuela. Hace un año en Venezuela un dólar costaba 36 bolívares. 36. Y ahorita que vengo del supermercado, te puedo decir que está en 149. Ay, Mañana caray. estará en 150. Entonces, cuando empieza a ver la variación de 36 a 150, ha crecido como cuatro veces y un poquito más. Y lo que tú dices es bien relevante. ¿Cómo hacer todos los días para, primero, ya estar preparado de que vas a llegar al súper, y por más que lo quieras evitar, los precios van a estar más caros en bolívares, porque el dólar sigue subiendo y no hay forma de, ¿cómo explicarlo para que no se vea tan feo? No hay forma de que estos señores entiendan el mal que le están haciendo a la gente, porque en manos de ellos está lograr controlar eso. Y estamos en una onda de control de cambio desde hace tantos años, y lo que menos han hecho es controlar eso. A mí me parece que es al contrario. Han buscado la vuelta de que eso represente un negocio particularmente para ellos, porque ellos siempre tienen acceso al dólar oficial, y cuando tú vas a la práctica, lo que tú compras no lo compras a dólar oficial, sino que lo compras al dólar mercado negro o dólar paralelo. Y entonces, bueno, te das cuenta del por qué ellos no han hecho nada, porque es que para ellos representa un gran negocio. Que estén comprando y le regalen cosas a la gente, cuando detrás de eso lo que hay es un negocio. Porque no le des comida, dele dinero y que la gente se lo gaste en lo que quiera. No, pero entonces le quitamos esa manguangua, pues le quitamos ese negocito de comprar,
y de poner el precio que yo le dé la gana. En México, con la figura de López Obrador, se preveía que iba a haber un cambio semejante. Y yo recuerdo en esos años de López Obrador las similitudes, eh, y que López Obrador era un personaje. La verdad que era un personaje. Yo siempre recuerdo su discurso y a veces parecía que el hombre como que hablaba hasta dormido. Hoy en día tenemos esta chica. Y si hay algo interesante, fíjate que México tiene, yo no sé si el privilegio o la desdicha de ser frontera con Estados Unidos. Yo no sé si Venezuela tiene el privilegio o la desdicha de tener tanto petróleo. Fíjate qué cosas tan paralelas y semejantes. Entonces, cuando hablamos de un López Obrador, también pudiéramos hablar de un Pepe Mujica. Mira, Pepe Mujica era de izquierda, chico, pero es que hay gente de izquierda que deja algo. Y Pepe Mujica, por lo menos corrupto, no se supo que fuera corrupto. Tanto así que regresó en el mismo Volkswagen en que llegó. Se fue con su Volkswagen y ya falleció. ¿Qué se le criticaba? Bueno, que por su tendencia ideológica apoyaba a estos sinvergüenzas. Eso es lo que se le criticaba. Porque como yo digo, ¿por qué no te vienes para acá y vives aquí? Y entonces viviendo aquí me da tu opinión. Porque es muy sabroso hablar desde allá afuera. Claro, Entonces yo, por ejemplo, soy incapaz y con mucha autonomía y autoridad te digo, yo no puedo hablar de cómo se vive en México. Sé que tienen problemas, el tema de que siempre, ¿por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos? Bueno, no será de gratis, alguna razón habrá. Y siempre están saliendo y ahora a ti te ha tocado vivir con tus propios ojos la realidad del venezolano que está llegando a México y decir, wow. Lo importante en todo caso es adaptarse, es una cuestión de adaptabilidad, que la vida, y dicen que el cambio es la constante, o sea, la única constante que hay es el cambio, porque si esperamos, como la película esta como que era Mamposta o Mangosta, que el tipo se paraba todos los días y era la misma cosa y la misma cosa. La vida te separa hoy, hermano, y no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. O como dijo alguien en estos días, lo que hoy vivimos es la historia de lo que ayer pasamos. Entonces, vamos evolucionando constantemente. Por ejemplo, yo, con 64 años, yo nunca pensé que nuestro país va a llegar a este nivel, de tener dirigentes tan mediocres y tan ladrones, porque realmente son unos ladrones y bueno, mira, aquí incluso dicen que en las redes sociales tenemos que tener cuidado hasta cuando hablamos. Y bueno, para mí son unos ladrones. Y esa es mi opinión muy particular. Ah, que no son todos. No, yo no puedo decir que son todos, porque siempre han habido ladrones, chicos, en todas las ideologías y en todos los gobiernos. Y también han habido gente que de verdad han querido luchar por un propósito para la comunidad. Gente decente. Lo que pasa es que cada vez hay menos porque esa mayoría se los devora. Y ellos, de una u otra forma, fíjate qué interesante, con relación al tema que estamos trabajando, de una u otra forma nos impiden crecer sí. porque nos quitan libertad. Y si no tenemos libertad, cuéntame tú cómo hacemos para crecer. Yo siempre digo que Dios nos hizo libre, pero también nos hizo responsables y responsable de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, la libertad es un principio, es un derecho que las constituciones es lo primero que dicen, el derecho a la libertad, pero ¿de qué libertad estamos hablando cuando tenemos a un pueblo de una forma u otra atado y amarrado a ciertas cosas? Ahorita tú no me vas a creer lo que te voy a decir. Esta gente sacó una cuña publicitaria utilizando inteligencia artificial. Gente que ya murió, gente que ya murió con esta travesura de la inteligencia artificial, los ponen a hablar y los ponen a decir, maestros, maestras, vamos todos a alistarnos porque Maduro está invitando a la gente a que se aliste en la Fuerza Armada como reservista. Pero es una utopía. Mira, ni que te alistes o no te alistes, no estás preparado, pero para que veas cómo influyen
dentro de gente hay gente que, en serio, Enrique, van y se alistan, se van hasta listando nada. Y lo otro que te quería decir, mira, que nada es casual. Dicen que más que coincidencia y occidencia. Esta mañana, al abrir la computadora, Google siempre tiene mensajes. Y yo los abro porque cada día es un mensaje diferente y un autor diferente. Y el mensaje de hoy me llamó la atención. Mensaje de Sócrates. La vida es una lucha constante. La vida es una lucha constante. Y gracias a esa frase me inspiré en mi publicación de hoy en Instagram. La lucha es una constante. Crecer al infinito es luchar con amor. Porque vamos a seguir luchando. Lo importante es mantenerlo desde el amor y Así desde es, la espiritualidad. La lucha va a estar siempre, hermano. Mira, hoy estamos bien, mañana puede ser que amanezcamos con gripe, pero seguimos luchando. Nunca claro. dejar de luchar y luchar es parte del crecimiento. Augusto, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Está muy interesante porque confluye muchos conceptos y eso es para mí es el aderezo principal, ¿sí? Y aún así conocemos gente que no quiere y yo no sé hasta qué punto es sano tener cerca a esa gente que no quiere crecer. Pero bueno, regresamos con esto y otros temas en un ratito más. No se vayan. Augusto, nos vemos en unos minutos para seguir platicando esto, ¿va? Gracias, Enrique. Claro que sí. Correcto. Regresamos en un momentito. Amigos, continuamos hablando con nuestro buen amigo Augusto Oliveira, hablando de crecimiento al infinito. A mí me encanta este tipo de decisiones cuando alguien replantea y decide cambiar el rumbo. Siempre he dicho que son decisiones importantísimas que no todos estamos preparados para hacer y que debe haber algún momento de la verdad de nuestra vida donde algo sucede y nos invita ya a virar, a girar para poder dar ese gran salto de crecimiento. En tu programa Crece, viene por ahí, ahorita lo estaba viendo, vienen algunas etapas. Puedes compartirnos un poco de esto porque veo por ahí que viene también el cambio. Vamos, digo, a ver cómo podemos hilar esto, me quedo a gusto. Claro que sí, claro que sí. Y permíteme solamente que para estar en sintonía contigo, aquí lo tengo. Este programa crece y te envié dos figuras, Sí. una que es la formal y otra que también la hice con los juguetes de Lego. Es el mismo programa Ujú. y es interesante porque al final ves algo que te impacta, ¿no? El programa Crece, son 5 etapas y es un acrónimo, Crece, CRECE. El primero es Conócete, porque tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, hay quienes llaman el autoliderazgo, que para ser líder primero tienes que autoliderarte. Yo creo que primero tienes que conocerte y Bien. conocer cuáles son tus potencialidades, tus fortalezas, en qué debes trabajar. De manera que es como un diagnóstico, hacer un estudio exhaustivo de cómo estás en este momento y qué necesitas para llegar a alcanzar algo. De allí pasamos al segundo módulo, que es el módulo reajustar. Y el reajustar tiene que ver mucho con la simbología de una brújula, porque diariamente, Enrique, si tuviéramos una brújula en nuestras manos, lo más importante en la mañana de cada día es reajustar esa brújula siempre hacia el norte, porque Ujú. la brújula no se va moviendo, la brújula siempre está fija hacia el norte. Lo que hay es que moverla para que la flechita coincida con el norte, porque si sabes dónde queda el norte, sabes dónde queda el sur, el este y el oeste. De manera que estás bien ubicado, bien reajustado.
Y en esa segunda etapa trabajamos la misión de vida, los valores, porque al final ya te conociste, ya sabes qué fortalezas tienes, qué tienes que aportar, por dónde van tus senderos y tus caminos. Y entonces te ayudamos a lograr el enunciado de misión. ¿Cuál es? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué viniste tú a hacer para acá? Para tener un propósito, porque al final yo digo que mi propósito es servir a los demás. Y al final, bueno, el hecho de poder ser útil, y siempre digo esto, aunque sea una persona que se transforme conmigo en un día, yo soy feliz. Y a una sola persona, sí. ¿Para qué más? Una sola persona. Y agradezco a Dios. Tú no te imaginas, Enrique, en las noches, el agradecimiento a Dios por personas nuevas que he conocido, por, por, por párrafos, frases que me he conseguido. Yo, wow, Dios, qué bueno que me pusiste esto en mi camino. Después viene una tercera etapa que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Ujú, Dice engagement, como dicen los gringos. ¿Cómo hacer para que? Porque al final no somos seres solitarios en el mundo. Vivimos en sociedades y está demostrado que en la medida que trabajemos en equipo seremos más efectivos. Alinearnos, estar preparados para que podamos lograr objetivos, no solamente personales, sino también grupales. Y en las organizaciones mucho más. Imagínate, cuántas veces fracasamos porque no sabemos trabajar en equipo. Y evidentemente que cuando llegue ese cuarto módulo, que es el que tú mencionas, que es el cambio, en ese momento del programa, tú haces una valoración del que llegó en el primer módulo y al que está en ese momento. Y vas a empezar a anotar y a descifrar cuáles son esos cambios que tú mismo has observado que ha pasado en tu vida. Porque ya no eres, es como yo siempre digo, yo no soy el mismo de ayer ni el mismo de hace un año. Tú no eres el mismo de ayer ni el mismo de hace un año. Nosotros vamos evolucionando, incluso hasta inconscientemente. Quiera o no lo quiera, hermano, este color de tinte que me ves, este color ujú. de tinte que me ves, quiera o no lo quiera, menos mal que me queda bien el tinte color ceniza, como le llamo yo. Pero inevitablemente está allí. O sea, yo no lo puedo parar. Hay gente, bueno, que se esmera en teñirse el cabello, oye, se respeta. A mí me encanta mi color, será por eso que me quedo con mi color ceniza. Pero está allí. Entonces, lo importante es, en ese momento de ese módulo, ver cómo has hecho durante esa fase de crecimiento en lo que tú eras y en lo que te has convertido ahora. Ujú, Lo primero que vas a darte cuenta es que adquiriste un nuevo conocimiento. El primer conocimiento que adquiriste es que te conoces mejor, que eres una persona que ya sabes a dónde vas, que eres una persona que no estás sola, que cuentas con personas a tu lado. Y por último, que tienes un foco, estás enfocado en algo. La pregunta que se hace allí en el cambio es, ¿y ya terminó todo? Y entonces viene la figura del avión. Si ves el modelo de Lego, el avión es la última figura que es el elevarse. El elevarse es porque nosotros, y estoy seguro que Enrique, tú también lo habrás observado, y me hace recordar un profesor de una especialización que él decía que mientras más sepamos de algo, un nuevo conocimiento nos hace primero ser ignorante. Imagínate una palabra que tú no conozcas y tú empiezas a buscar por Google qué significa eso. Y sí. empiezas a indagar y a indagar. Entonces, vuelves a ser un aprendiz en ese nivel y en la medida que averigüe, vuelves a conocer más. Entonces, elevarse es permanente crecimiento, porque siempre vamos a tener, de una manera u otra, que seguir creciendo, porque si no nos quedamos estancados. Y en esta sociedad en la que vivimos, donde los cambios son así, de violentos, pues el que se queda nada más en el cambio, no tiene más nada que aportar. O te desactualiza. Imagínate con todo este tema de la tecnología. Los que no le prestaron atención, y sabes, mira, en la pandemia yo recuerdo bien, yo estaba en Bucaramanga y como yo soy muy
muy aficionado de los restaurantes y los hoteles, a mí me llamó la atención el tema de los restaurantes de Bucaramanga. Y había restaurantes que en pandemia estaban trabajando y otros estaban cerrados. Y eso me llamó la atención. Y yo pude percibir cuál fue la diferencia. Los que estaban abiertos tenían una base de datos de sus clientes y les enviaban mensajes diciéndoles, hoy tenemos tal comida para el almuerzo. Y el cliente lo llamaba y te mandaba a que le mandara la comida. El que no tenía base de datos no tenía quien venderle, Ujú. porque como la gente no podía salir a la calle, pues mira, tenían que tener la Santa María cerrada. Entonces, la importancia de ese conocimiento, de tener esa base de datos, de manejar esa tecnología de información, hacen que las personas estén o mejor o peor. Entonces, elevarse es no quedarte, incluso el amigo Bucay dice en un momento, que cada nivel que va surgiendo, cuando llegas a ese nivel, llegas como un aprendiz, llegas como nuevo, pues. Es como el primer día de clase, que tú llegaste como nuevo, ¿qué me van a dar aquí? Pero a medida que va pasando el tiempo, bueno, llegas a ser un experto, puede ser que pase a otro nivel y nuevamente empieza el proceso de aprendiz, conocer y saber. Y sigues creciendo. Así mismo es en la vida. Porque tú ves que hay personas que se destacan porque van más allá y no se quedan quietos, porque hay personas que siempre están y que son capaces incluso de admitir que para lo que ayer era bueno, hoy quizás no es tan bueno. Mira, ayer quizás era tremenda idea. En estos días alguien me hablaba, me hacía un recordatorio de la gente Kodak que se quedó en el aparato porque pensaban que las fotos iban a quedar para siempre en un aspecto físico. Una película, sí. Sí, que iba a tener la foto y te pones a ver, yo tengo un álbum, en estos días vi una foto del año 82 y ya teníamos color. Chicos, pero las fotos no eran tan bonitas. Claro, ¿ya cuántos años lleva? Más de 40 años que saqué yo esa foto. El color ha perdido brillo. Claro. Y entonces, sinceramente, te das cuenta que Kodak allí apostó mal, no se quiso adaptar a esa nueva realidad. ¿Y qué pasó con Kodak? Murió. Hoy en día están intentando buscar nuevas formas y el tema es reinventarse, reinventarse, reinventarse. Algo interesante que hoy también quería hacer notar, porque cuando te enseñaba el libro de Bucay hablaba de llegar a la cima. Cuando a ti te dicen llegar a la cima, tú dices, pero ya llega a la cima, ya no hay más nada que subir. Y eso me pone a pensar, ¿no? Claro, él lo habla desde el punto de vista espiritual. Es que tú llegas a la cima y tú vas volviendo espiritualmente a buscar otra cima. Y las otras cimas son esos nuevos conocimientos y esa nueva experiencia. Hoy Ujú. con el tema de esta frase de Sócrates, me encantó porque la imagen que plasmé en Instagram, es la de una persona llegando a una cima donde está un árbol. Y este árbol, fíjate qué interesante cuando uno se siente apasionado por un tema, empieza a chequear que el árbol genera frutos y el árbol crece hacia arriba. Entonces tú lo ves alto y más alto y más alto y más alto. Pero tampoco la gente no se da cuenta de algo que está pasando internamente en ese árbol. Las raíces también están creciendo. Las raíces siguen creciendo. Paso por aquí por las calles de mi urbanización y por una cuestión de que en esa época era muy bonito, sembraron unos árboles que en esa época eran muy bonitos, pero a la larga las raíces crecieron tanto que empezaron a levantar las aceras, porque las raíces siguen creciendo. Entonces hay un crecimiento al infinito hacia arriba, pero también internamente hay un crecimiento al infinito. Nunca dejamos de crecer, estimado. Así como el ejemplo del árbol, y yo lo veía y decía, no, es que llegar a la cima. Si tú siembras un árbol, pues mira, seguirán habiendo nuevos frutos, nuevos desarrollos, nuevos proyectos, y pare usted de contar. Hace poco conversábamos en un programa que compartí contigo y con Juan Carlos, el programa número 200.
Sí, señor. de su post. Y yo decía, caramba, mira que parece fácil, 200. Y cuando llegues al 2000, chicos, yo le pido a Dios que yo esté contigo ahí. Y dice, ¿te acuerdas cuando el 200? ¿Qué te imaginabas tú llegar al 2000? Pues el 200 al 2000 hay un trecho. Y todos los días estamos preparándonos para ver qué vamos a tirarnos la semana que viene. ¿Qué tema nos impacta? ¿Qué será lo importante? ¿Con qué persona contaremos? Y cuando vas a ver, hermano Enrique y Juan Carlos, ustedes, de una forma u otra, no te quede la menor duda, que ambos, y ahí en este punto, alineados, ambos están creciendo al infinito. Cada semana nos regalan algo nuevo y novedoso, algo impactante, personajes que no conocíamos y que conocemos. Entonces ahí está el agradecimiento. Y al final, ¿qué diremos? Gracias a Enrique y Juan Carlos, que tenían ese programa, vámonos, que espantan y que gracias a ellos ya 200 y las que faltan. Dios mediante así sea. Y a veces uno no valora ese crecimiento. Eh, digo, está mal que yo me cuelgue de tu ejemplo que acabas de dar, porque no soy el indicado, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque incluso tú lo acabas de mencionar, conocer a alguien nuevo de valor, eso es crecer, eso es crecer. Y hay gente que no nos damos cuenta de ello y andamos dando tumbos por otros lados y la misma dinámica en la que vivimos de constante cambio, lo vemos como pesado, lo vemos como una carga, lo vemos como pues a ver qué me depara la vida el día de hoy, pero con pesar, en lugar de verlo como algo nuevo, como algo que inclusive podamos compartir. Ayer me buscó una escuela peruana de emprendimiento y de algunas otras cosas que maneja. Y ahí me dio mucho gusto cuando escuché la propuesta porque eso que tú estás comentando ahorita fue lo que yo pensé. Eh, quizás, porque todo tiene un proceso, lo que hemos venido haciendo durante algunos años hoy empieza a dar esos frutos, esas raíces de ese árbol que se van expandiendo por varias partes. Y no queda más que aprovecharlo, o sea, eh, quizás otro tipo de beneficios vendrán más adelante, pero el compartir, el que lo volteen a ver a uno por algo que hizo en algún momento, eh, para mí es el crecimiento, ¿sí? Es el crecimiento. Aparte, la edad, mi querido Augusto, juega un papel importante porque ya a nuestros niveles de edad, pues ya tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar en otro tipo de, de retos, en otro tipo de cosas. O sea, ya no es solamente pensar en uno mismo, es ver también qué puedo compartir, qué puedo ver hacia los demás, empezando por nuestro círculo más cercano, familia, amigos, ¿sí? Eh, no sé, a veces me pongo muy romántico en estos temas, pero la vida me ha hecho cambiar un poco el sentido de esto y valorarlo mucho más. Tú que tienes oportunidad bajo un programa estructurado plenamente de llegar a mucha gente, pues qué mejor que la gente lo aproveche, ¿no? Ay, y ese programa Crece Algo tiene de fantástico, es que todos los programas son diferentes. Claro, Porque las personas que están son diferentes claro. y hay cosas nuevas, cada quien aporta cosas nuevas y uno también va aprendiendo. Y lo que tú dices, fíjate, mira, Escuela Internacional de Crecimiento, yo estaba en Bogotá, eso fue en diciembre de 2019, me senté porque yo no sé si tú sabes, que quizá ya te lo comenté, yo en el 2018 me fui hasta Colombia porque la situación venezolana, como tú muy bien lo indicabas, bueno, en esa época estaba de verdad muy extremadamente preocupante. Y bueno, agarramos las maletas y por la cuestión del transporte, de que era una cuestión de que en autobús llegaba a la frontera y pasaba a Colombia, nos llegamos hasta la nevera, hasta Bogotá. Yo tenía 57 años
Y llegué, bueno, yo estaba solo, yo no conocía a nadie en Bogotá, pero yo me siento una persona que por la experiencia de mi vida, que me ha tocado duro, ese tema de la procrastinación, ese tema de la resiliencia, wow, a mí me ha tocado durísimo. Eso muy pocas personas lo saben. Es como el iceberg. Todo el mundo ve la parte de arriba, pero nadie ve la parte de abajo, los sacrificios, toda la parte esa que te ha tocado vivir. Y hay episodios de mi vida que están como el electrocardiograma en subida y en bajada. Y la bajada me han fortalecido porque me han hecho aprender y seguir hacia adelante. Llegar a Bogotá con 57 años y buscar la manera de entrar en una organización para hacer lo que a mí me gusta, porque yo por mis redes sociales intentaba vender productos. Incluso llegué a ir a comunidades a ofrecerles gratuitamente talleres de liderazgo. Ujú, Claro, con la idea que después ellos me conocieran y se impulsaran a buscarme para seguir brindando otros talleres de diferente índole. Chico, y me llamaba la atención en algunos sitios porque el elemento para ellos más importante era la seguridad. A la formación no le daban importancia. Y yo solamente les decía, bueno, me da mucha pena porque lo que yo le estoy ofreciendo, se lo estoy ofreciendo de corazón a corazón, gratuitamente, no le estoy cobrando, pero la decisión la tienen ustedes. Estando en Bogotá, me contacté con una amiga de Panamá y le dije, necesito que me ayudes a conseguir la sede de Dale Carnegie en Colombia. Ella trabajaba en Panamá ujú, y ella me ayudó. Yo llegué a Dale Carnegie, Colombia, y con mis 57 años, todavía con visa turista, porque no me habían dado el permiso de permanencia, ujú, me atendió una chica y me dijo que, bueno, el problema era que no tenía documentos legales. Sin embargo, me invitó a compartir algunas actividades donde ellos estaban presentes. Yo iba, yo agarraba mi Transmilenio y le di la vuelta a Bogotá gracias en parte a ellos. Hotel tal, y yo llegaba. Y me instalaba por la parte de atrás, iba observando lo que estaban ellos haciendo, iba viendo cómo lo estaban formando. Cuando tuve el permiso, me invitaron a formar parte de lo que llaman el pre-ADN. ujú, Y tú sabes muy bien lo que significa desaprender. Bueno, para mí fue un total desaprender y aprender porque Dale Carnegie tiene una filosofía propia. Y si yo quería hacer trabajo con ellos, tenía que adaptarme a esa filosofía. Evidentemente, tenía una experiencia. Yo tengo muchos años como facilitador de experiencia. Y recuerdo muy bien cuando hicimos la evaluación del PADN, que el premio era ir a Panamá. Yo no conocía Panamá, imagínate, yo no conocía Panamá y de repente el premio era que los que saliéramos seleccionados íbamos a viajar a Panamá a hacer el ADN y íbamos a tener la oportunidad de ser parte de los formadores con el conocimiento del pre-ADN. Te recuerdo cuando hicimos la evaluación, que era individual, cuando la chica me dice, no hay duda que tú eres tremendo facilitador, que yo me cuido mucho en ver a todas las personas, dirigirme con el respeto, tengo un buen tono de voz, gracias a Dios. Y evidentemente el tema era afinar algunos detalles que tenían que ver con la filosofía. Y en esto ya lo comentaba, había un tema que era el coaching, ellos llamaban coaching a un elemento donde tú como facilitador interrumpías a la persona, al participante. Y yo veía, bueno, excelente, muy bueno, chévere, dándole impulso, pero faltaba algo. Y yo eso no lo terminaba de asimilar. Y en un minuto, estando en Panamá, un norteamericano llamado David Green se sentó conmigo y me dijo, Augusto, el coaching simplemente es como que si estuviéramos tomando café en una cafetería. Y yo estoy hablando contigo y tú me vas reforzando, oye, qué bueno. Y empezar a preguntarme, ¿y qué más puedes decirme? Bueno, para ellos el coaching es una cuestión de feedback, ida y sí, vuelta. Y en un minuto este señor me enseñó lo que en el pre-ADN me costó más asimilarlo. Después que entendí, bueno, ya para mí hacer coaching en plenas sesiones era, como dicen yo, es sobre mojado, pues eso era, era más fácil, pues. Ya era algo que estaba en mis manos. En estos días
no sé, por casualidad una amiga de aquí del occidente del país me invitó a una actividad que tenía que ver con la oratoria. Yo no conocía esta academia y entonces me invitó y me dijo, Concha, Augusto, me gustaría que tú estuvieras. Y yo le dije, bueno, mira, yo he sido orador, conferencista, facilitador, tengo certificaciones, pero acepto tu invitación. Y entré con ellos en una primera etapa de oratoria, 5 días, y después una segunda de oratoria académica. Claro, como yo también di clase en la universidad, me interesaba. Y fue interesante conocer personas nuevas y conocer la filosofía de esa escuela. Decía, wow, esta es una cosa, Enrique, que no es fácil, porque es que este cerebro que tenemos aquí, como decía una de las chicas, que por cierto es mexicana, ella se llama Sandra, ella es mexicana, y ella decía algo bien interesante, lo de la taza de café. Tú tienes, o la taza de agua. Es como el cerebro. Para que ella se vacíe, tienes que vaciarla para volver a llenarla. Porque después que está llena, no la puedes seguir llenando. Entonces, igual que el cerebro, habrán ciertas cositas que están aquí que hay que dejarlo de un lado para darle cabida a ese nuevo conocimiento. Bueno, aquí tengo hojas de nuevas herramientas. A lo mejor son herramientas que ya conocía. Simplemente le ponen otro nombre, pero sabes, Enrique, me lo disfruté. Me lo disfruté y lo más importante, y me dio mucho, mucho gusto que uno de los instructores me haya hecho saber eso, que me vieron a mí, que a pesar de que era un participante más, cada vez que intervenía, yo le regalaba un tics de conocimiento. El reflejo, porque trabajamos las emociones y yo le hablaba del reflejo. Claro, Yo le hablaba del tema del tono de voz, del miedo escénico, situaciones que me habían pasado y cómo yo había hecho para que la persona perdiera el miedo escénico. Entonces, finalmente, y con mucha humildad te lo digo, al final la gente ya hablaba del maestro Augusto, y en una ocasión uno de ellos dijo, porque hay personas que gracias a Dios tienen una voz como la del maestro Javier, que también es de allá de México, y del maestro Augusto. Yo, concha, ¿verdad que cómo no te vas a sentir bien? Y lo más bonito es que yo no lo hacía por egocentrismo, ni porque yo tengo una visión de la vida. Lo que yo tengo no me lo guardo. Yo te lo comparto, amigo. Yo estoy aquí para regalarte. claro, O sea, yo no estoy aquí para guardar. Yo no voy a llevarme las cosas conmigo. Yo llego aquí para dejarlas a ti y a toda la gente que nos está viendo. Creo que eso es lo más importante. Y tú también, Enrique, como te dije hace rato con respecto a ese programa. Nos están dejando conocimiento. Espero que Juan Carlos y tú lo tengan bien presente, hermano. Puedes estar seguro que esos 200 programas y siempre validar eso. ¿Cómo fue el primero? claro. Y si te pones a analizar, yo me imagino una conversación entre tú y Juan Carlos, entre los dos. Ponte tú, aunque sea de lejos, con un tequilita en la mano, diciendo, ¿te acuerdas de nuestro primer programa? Caramba. Y en cómo hemos cambiado, porque no somos los mismos. No, para nada, para Y nada. ustedes, independientemente que cada uno tiene un estilo, que eso es lo más bonito que también tiene el programa, y eso lo valido mucho porque en mi experiencia de vida, el colega contador del que te hablé, mira, nosotros somos complementos. Tanto así que Ujú. trabajábamos juntos en una oficina, yo en la mañana y en la noche. O sea, Oh, no coincidíamos. Yo abría el negocio y él lo cerraba porque a él no le gustaba madrugar y a mí al contrario, yo produzco más en la mañana, él producía más en la noche, yo en la noche, después de las 3 de la tarde, hermano, a no ser que tenga una reunión que sea prioritaria, pero yo todo lo que hice lo hice en la mañana porque tengo esa energía. claro, Y qué bueno porque hay un complemento. Entonces, qué rico tener el valor y darle gracias a Dios por esa dupla y que cada uno por su lado están buscando elementos nuevos para agregárselo a esas emisiones que ustedes hacen a través de YouTube. De verdad que eso es crecimiento al infinito. y fíjate que son como capítulos de una masterclass semanal, porque ya no se hace por hacerlo,
ya es un proceso precisamente de crecimiento. O sea, afortunadamente esto ha evolucionado tanto que a veces tenemos ya una agenda de 3, 4, 5 programas por delante ya eh, acordados. Pero el lunes, dentro de mis actividades, es hablar con Juan Carlos para ver qué vamos a hacer el jueves, cómo vamos, aunque ya lo tengamos definido, cómo va esa pauta por ese crecimiento que tú dices. Ya no es a ver qué sacamos, es hacerlo, pero hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo No, realmente con un y hay algo compromiso. interesante en lo que acabas de decir, que Ujú. fíjate, esta gente del curso que te hablé, Sí, hice hace poco, y lo hice, mira, yo le dije a ellos, se lo dije con toda la contundencia. Yo no vine aquí para que ustedes me envíen un documento donde diga que yo hice un máster en oratoria. La verdad que eso no es mi fin en la mente. Mi fin en la mente es aprender, y cada cosa nueva que yo aprenda con ustedes, bueno, me voy a sentir satisfecho con eso. claro, Tú sabes una cosa, hablábamos de las improvisaciones, de que nosotros nos preparamos, independientemente que Juan Carlos y tú se preparan y tienen de repente por ahí una lista de preguntas. Chicos, van a salir preguntas que no están en esa lista, porque el mismo totalmente. participante eh, te va dando espacio para hacerla. Y el Claro, participante se verá también, oye, y uno tiene que ir preparado. claro. Preparado que de repente va a haber una pregunta. Y como digo yo, y si no me la sé, oye, Enrique, de pana, yo no me la sé, ¿vale? ¿Qué voy a decirte que me la sé? No, yo no voy a inventarte nada. Prefiero decirte en otro programa que me invite. Yo me comprometo que lo primero que te voy a decir es la respuesta a esta pregunta, que lamentablemente no te la tengo hoy. O si no hacemos como muchos, que rápidamente agarran este aparatico Sí, y googlean, y de una vez, apenas leen las primeras líneas, rácata, ya saben la respuesta. Ah, por ahí van los tiros. Y de una vez, por eso la tecnología que tan importante es, ¿no? claro. Nos quedan unos minutos, mi querido Augusto. Invítanos a este proceso de cambio. Sí, sé que, bueno, tú tienes un programa ya estructurado. eh, Invítanos a ello. Hazle la invitación a la gente para que te busque, para que realmente se atrevan a dar este paso que es muy necesario para todos. Todos tenemos nuestro momento, ya uno sabrá cuándo, pero a ver, para cerrar, haznos esta invitación. Mire, incluso yo, ayudado con la inteligencia artificial, me elaboré una encuesta para identificar en qué nivel de crecimiento está la gente. Porque hay personas que, mira, están contentas con lo que tienen y esa zona de confort y de ahí no quieren salir. Y eso se respeta. Pero hay personas que sí desean avanzar. Y en ese sentido, quienes quieran avanzar, eh, tienen aquí en Augusto Oliveira una persona que va a estar a la orden siempre. Yo no tengo la menor duda, en ese sentido, me he dado cuenta que la gente que me busca una primera vez, me busca siempre. Me busca siempre, ¿por qué? Por lo que te dije de la última fase, elevarse, elevarse. Profe, tengo un nuevo desafío y me gustaría que me acompañes, porque ellos están preparados, pero yo también paralelamente hago cosas, ellos hacen cosas y cuando vas a unir salen cosas mejores. Claro, Entonces es algo como decir permanente, y el programa Crece es básico porque al final por el nivel que tú te identifiques, no, mira, Augusto, ya yo tengo mi misión. Entonces, bueno, arrancamos en la etapa 3. ¿Cómo estás tú con tus relaciones? ¿Quiénes son tus mejores aliados? Porque ya tú te sientes que ya estás en ese nivel y a lo mejor con la encuesta eso te la dice. No, ya yo estoy en un nivel un poquito más avanzado. Lo importante del programa Crece es la parte de elevarse. Elevarse, elevarse y crecer, seguir avanzando y no quedarnos, porque en esta sociedad en la que vivimos, el que se queda sinceramente pierde. Y esto me hace recordar
una imagen cada vez que voy con mi odontóloga. Ella me acuesta en su camilla, en esa camilla de odontólogo que tienen, y yo lo que veo es un reloj. Y yo termino siempre diciéndole, chica, si hay algo que me llama la atención de este consultorio, es ese bendito reloj. Y ver cómo el segundero no para. El segundero sigue, hermano. Usted no puede hacer que el segundero se pare. Tú podrás pararte. Si tú quieres, mantente 10 minutos sin moverte, pero ese reloj sigue caminando, hermano. Claro, Y si nosotros no caminamos por lo menos a la velocidad del segundero o a la mejor velocidad que podamos, porque eso es otra cosa bien importante, Enrique, y gracias por esta oportunidad y con esto concluimos. Voy a hablar de mi experiencia personal. Yo no compito con nadie. Con quien compito es conmigo mismo para ser mejor cada día. Si yo soy mejor cada día y cada noche, y ser mejor no es solamente que sé más de esto, si sé más de aquello. Por ejemplo, esta oportunidad de estar contigo hoy, esta noche, mira, le agradezco a Dios que conocí una persona. Esta tarde tengo una reunión con una chica en Ecuador. A las 14 en Ecuador, aquí son a las 15, a las 3. Y a la hora de yo terminar con la chica ecuatoriana, con otra venezolana. Y yo al final del día decirle a Dios, gracias, 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 porque es algo nuevo y esta persona me buscó y me llamó para algo. Y lo otro, hasta los fracasos enseñan. Tú dijiste algo ahorita bien importante. En la edad, hermano, la edad no hay manera de detenerla, ¿vale? Aunque tú puedas decir que tengo mente de 20 o de 30, pero físicamente, biológicamente tienes la edad que tienes y tienes un día de nacimiento. Lo importante es que sepas que sí, ahí los órganos se van deteriorando, claro. ya no son los mismos, uno se va cuidando, vitaminas, esto para que la cosa se mantenga, pero llegará un momento, mira, lo que hay es que desacelerar, y eso lo aprendí yo en octubre, porque de repente, mira, tuve un down y yo decía, caramba, es que yo no me acordaba que el carro tiene freno, porque lo que hacemos es acelerar, 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 y el carro también tiene freno para de vez en cuando ir frenando, darnos una pausa y volver otra vez a seguir avanzando, pero siempre hasta el infinito. Excelente, mi querido Augusto. Mucho que aprender, mucho que aprender. eh, y la verdad, me gustaría en otra sesión a lo mejor empezar un poquito a hablar específicamente de las entrañas de este programa. Si tenemos que hablar del cambio, por ejemplo, en una sola sesión, hacerlo. Si tenemos que hablar de algún otro elemento, yo te invitaría para poder hacerlo y empezar a sembrar esa semillita en la gente de que cambiar Y, es imperativo y de que lo tenemos que hacer. ¿Sí? y no olvidarnos del cuento de la estrella de mar, pero esta la voy a salvar y la echo Sí, al agua y la salvo. así Esa es la es. idea. Si Así lo es. hacemos, vamos a dejar una huella. No te queda la menor duda, Enrique. Así es. Nosotros somos inmortales, ¿oíste? No te quedes para la menor duda porque lo que estamos haciendo lo hacemos con todo cariño. Así es. Y Así mientras es. lo hagamos con el cariño y el amor con que lo hacemos, mira, siempre va a haber personas eh, recordándonos hasta en las cosas en las que no estamos de acuerdo, chicos. Porque eso es Claro, importante. claro, claro. Augusto, Qué como va. siempre, un placer hablar contigo. Te mando un abrazo hasta Caracas para ti y los tuyos. Y bueno, con el compromiso firme de seguir en contacto, de seguir platicando estos temas en este y otros espacios donde coincidimos. Y a la gente, pues que te siga, que realmente valore estos conceptos que hoy hemos platicado de de manera muy somera. Un abrazo, mi Gracias. querido Augusto. Gracias por estar con nosotros y a ustedes muchas gracias por seguir en esta nueva etapa de tu espacio, el podcast, donde vamos a hablar de muchas cosas con grandes invitados como Augusto el día de hoy. Gracias a todos. Pásenla bien.